este micrófono en 3 o 4 minutos, ni que voy a hacer la presentación en clave telegráfica, nada de eso. Pero de todas maneras, me parece que hay que extremar el cuidado y saber que un monólogo, y esto es un monólogo, tiene sus límites y que no hay que excederse en términos del tiempo. La segunda exigencia creo que es más importante aún, y es evitar la tentación tan común de que el presentador aproveche, a veces inconscientemente, yo diría las más de las veces inconscientemente, la oportunidad que le dan para exponer no las ideas del autor del libro, sino sus propias ideas. Dicho esto, ¿de qué trata el libro? Me parece que el texto de Agustín tiene dos características, no digo que sean las más importantes, pero las que saltan a la vista. Es un libro sugerente y al mismo tiempo es un libro beligerante. Y la sugestividad y la beligerancia en este caso son facetas que se explican y complementan mutuamente. Sería imposible de abordar este texto si no se tuviesen en cuenta las dos cosas. ¿Por qué sugerente? Tengo para mí, y creo no equivocarme, pero por supuesto queda abierto a debate, que un libro es interesante en la medida en que el lector inicia un diálogo tácito con el autor y las preguntas que le hace mientras va leyendo trata de encontrar las respuestas entre líneas. ¿Qué quiere decir con esto? Si un libro no suscita interés, si no genera incógnitas, si no genera preguntas, sirve de poco. Este es un libro sugerente. ¿Por qué? Porque nos obliga a pensar cuestiones que vienen de antes desde una perspectiva novedosa y sobre todo a partir de una categoría absolutamente novedosa, la de la generación idiota. La idiotez entendida en los términos específicos que lo hace Agustín Laje, que no es la idiotez como sinónimo de estupidez o tontería, sino más bien una idiotez que se conjuga con lo que en su momento ese gran escritor español, José Ortega y Gasset, en uno de sus libros más famosos, La rebelión de las masas, pensó como el hombre masa. La generación idiota es una generación poblada de hombres masas, no de estúpidos. La segunda cosa que quería compartir con ustedes, aparte de la sugerencia, es la beligerancia. Agustín Laje en ningún momento oculta cuáles son los valores que defiende y se asume, y con entera razón, como un portavoz de la nueva derecha. No es políticamente correcto y lo que hace es polemizar de manera abierta con lo que yo llamaría, a falta de mejor término, la contracultura posmoderna, pero habría otra forma de calificarla, por supuesto. Con esta particular coincidencia, que es de fundamental importancia, los intelectuales, y Agustín lo es, cuando defienden con ahínco, con pasión una causa, corren el riesgo de que la ideología que tienen, todos llevamos una ideología puestas, invada inconscientemente el campo del análisis. Y entonces el intelectual se convierte en un ideólogo puro y duro o en un panfletista. Hay panfletistas geniales. Lo raro, lo que no es común, sobre todo en una persona con tan pocos años como Agustín, es conjugar, por un lado, la seriedad intelectual y por el otro lado, la defensa acérrima de unos valores que él no está dispuesto a dar por clausurados. Me meto de lleno en el libro. Si yo tuviese que decir cuál es el dato esencial del libro este, y puedo equivocarme porque hago una interpretación, y las interpretaciones son subjetivas, me parece, y esta palabra creo que no figura en el libro, solo una vez. Agustín me parece que lo que nos habla es de una revolución absolutamente inédita, empezando por el hecho, y lo cito casi textualmente, donde dice que la generación idiota no es revolucionaria,
porque no tiene un proyecto a futuro, y el que no tiene un proyecto a futuro, la verdad es que es muy difícil imaginarlo como un revolucionario. Pero ¿por qué digo que es inédita? Porque a poco de entender en qué cree esta generación idiota, qué es lo que asume como válido, qué es lo que siente, porque la sensación es mucho más importante que la identidad, uno llega a la conclusión de que, a pesar de su voluntad, como consecuencia no querida, y esto es lo que es absolutamente inédito, me parece que es una generación revolucionaria, no porque quiera ser revolucionaria, sino porque a pesar de sí lo es en función de los valores que pone en tela de juicio. Hay que hacer un esfuerzo para sacarnos de la cabeza el estereotipo o el arquetipo de la revolución tal como llega procesado intelectualmente a nosotros. Uno piensa la revolución de ordinario y la asocia a la toma de la Bastilla o del Palacio de Invierno zarista o la marcha sobre Roma que conduce el Duce con sus camisas negras. Y además, obviamente, está imantada la revolución con la trinchera, la sangre, la violencia, las muertes, nada de esto. Aquí lo que se trata es de una revolución silente, con muchas características. Yo solamente por una razón de tiempos, no quiero hablar más de 15 minutos, me voy a referir o voy a enunciar las que enuncia Agustín como más importantes. Por lo menos, a mi juicio, después de una lectura interesantísima como es este libro, me parece que las que más resuenan en mis oídos son, por un lado, no la recusación tanto del pasado como el olvido del pasado. El pasado es una cosa sin demasiado valor. Sí, es malo, pero es malo porque no sirve. El iluminismo del siglo XVIII, cuando se propone como el nuevo paradigma intelectual, lo que dice es, con nosotros, permítanme la figura verbal, si ustedes quieren, con el iluminismo llega la razón, llega el progreso, a expensas de las tinieblas medievales, de las tinieblas del pasado. Es un pasado que hay que terminar, lo que decía Voltaire, écraser l'infame, aplastar al infame por la Iglesia Católica. Ahí había una voluntad específica de separar una cosa perversa de una cosa virtuosa. La generación idiota no hace una recusación del pasado, según lo que entiendo que dice Agustín, de esa manera. Pero el hecho de olvidarlo, de dejarlo como un trasto viejo, se olvida lo que el pasado tiene de importante. Y Agustín lo puntualiza con precisión: la tradición, el conocimiento y la experiencia. Segundo, el papel relativo de la familia y la licuación del valor de los padres. Tercero, y es un poco la razón por la cual nuestro autor dice que no hay un proyecto revolucionario, es una generación que vive en el puro presente y de acuerdo con la moda. Ahora, de suyo, por definición, no hay nada más pasajero, nada más etéreo, nada más inconsistente, nada más líquido, para utilizar las categorías de ese célebre sociólogo polaco Bauman, nada más líquido que la moda. Atenerse a una moda es atenerse casi una cosa que pasa como con el viento y no vuelve más. Y un cuarto dato que me parece relevante de esa revolución que yo llamo silente, pero no estoy poniendo esto en boca de Agustín, creo interpretarlo nada más, y quiero interpretarlo, la idea de que la sensación, ya lo dije antes, yo siento tal cosa, es mucho más importante de la identidad. No hay una roca firme, no hay valores permanentes, está lo pasajero, yo siento que soy tal cosa o tal otra. Eso conforma, sin lugar a ninguna duda, o termina en algo muy paradójico. Si se acepta la idea de que es una revolución como consecuencia no querida, el presunto sujeto revolucionario, es decir, la generación idiota, es un sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque la cabeza de esa generación la llenan pretextando libertad de expresión, transparencia informativa y
estoy haciendo, y lo hace Agustín, una teoría conspirativa en un mundo digital que ha pasado de la dimensión alfanumérica en la que yo nací a la generación digital, que entiendo poco. En este mundo básicamente informado por lo digital, los grandes medios y factores de poder claramente identificados con lo que yo llamaría la contracultura son los que informan y los que forman las mentes de esta generación idiota. Termino con una referencia personal que no tiene mucho que ver o nada que ver con el libro, con este texto magnífico que tienen que leer. Hace 15 años, poco más o menos, la precisión no importa, recibí de un gran amigo de Agustín, a quien Agustín llamó uno de sus maestros, y que además es un gran amigo mío, de un enorme valor, por su testimonio, por su militancia, que es Nicolás Márquez, un llamado donde me decía que un joven cordobés quería publicar, o tenía intención de publicar, un artículo que había escrito sobre los años 70 del siglo pasado, en el diario que yo entonces dirigía de mi familia, la nueva provincia de Bahía Blanca. Le dije, por supuesto, a Nicolás que me iba a interesar muchísimo leerlo, y a poco de terminar me di cuenta que no solamente estaba muy bien escrito, sino además estaba muy bien pensado. Les mentiría si dijese que podía imaginar en mínima medida que ese chico que escribía en la nueva provincia, que escribió varios artículos más, se iba a convertir en este fenómeno que es Agustín Laje. ¿Cuál es